Bueno, primero agradecer a las colegas de nuestro departamento, el Departamento de Lenguaje, de nuestra Facultad de Humanidades y Artes, por considerar que puedo aportar algo a este bello proyecto del taller sobre relato breve autobiográfico, que en el caso que nos ocupa de este año va por el tercer concurso y por lo tanto ya comienza a generar y a fortalecer una historia, y es la historia del concurso sobre las historias de sus participantes también. Entonces, como una manera de vender este concurso, pues hemos de decir que primero es una oportunidad que tenemos para sentarnos a escribir sobre aquella persona que mejor conocemos o que al menos creemos conocer, que somos nosotros mismos. Por otro lado, por ese ejercicio de escritura del que se espera devenga un placer y un conocimiento de nosotros mismos, hay también unos regalos por ese relato. Y lo segundo es que aquella vida, pequeña vida que para nosotros a veces somos o nos vemos a sí mismos, igualmente hay la posibilidad de que se vuelva un poco más pública en la medida en que hay unas publicaciones del mismo, unos libros que se presentan en las ferias más importantes del libro en Colombia, en el Valle del Cauca. Es decir, que hay una serie de estímulos para poder participar en el mismo. Entonces habría que ubicar nuestro ejercicio que vamos a tener durante estas 3 jornadas, poniéndolo en contexto en el que se da este concurso. Es un concurso para jóvenes, es un concurso de relato autobiográfico breve, y eso ya tiene entonces unas connotaciones y tiene unas características que no las podemos, digamos, soslayar, al menos para que sea mucho más práctico el ejercicio que vamos a realizar en el día de hoy. Una primera, digamos, petición de principio en relación con lo que vamos a hacer se puede derivar de esa frase que está ahí. Debemos conocer el guante donde vamos a meter la mano. ¿Alguno de ustedes, niños o niñas, me podría decir el alcance de esa afirmación? ¿Hacia dónde iría dirigida? Diría yo que un poco sería conocer el género en el cual me voy a desenvolver o el cual voy a trabajar. Pensaría que cuando decimos el guante donde vamos a meter la mano es si yo voy a contar mi experiencia, si voy a hacer un ejercicio narrativo, es conocer un poco el género que voy a emplear o voy a desarrollar. ¿Alguno de los chicos qué puede decir respecto de eso? ¿Confirma esa hipótesis o no? Este es un laboratorio también de errores, un taller de errores. Por lo tanto, lo que digamos no será tenido en cuenta ante los jueces. Pues sí es verdad lo que decían. Yo creo que debemos conocer a cabalidad la historia, el relato que vamos a contar, con lujo de detalles, y como nos han dicho los profesores, debemos verlo desde distintas voces, no solo desde nuestra perspectiva. Muy bien. Pero eso también implica el concurso en el que vamos a participar. Recuerden que este es un evento situado, es universitario, es de relato breve y es un concurso. Por lo tanto, si es un concurso y vamos a escribir, digamos, para un concurso, el ejercicio que vamos a hacer no es solamente una actividad de escribir porque nosotros queremos, que puede serlo también, pero estamos pensando en el concurso. La intención es que después de esto quede el interés de participar en ese concurso. Y al participar en un concurso sabemos que hay unos jurados. Y hay unos jurados también que tienen unas guías sobre las cuales dan su veredicto. Por lo tanto, hay que ser también estratégicos en relación con el evento en el que nos estamos ubicando. Por lo tanto, deben leer bien las bases del concurso, pero también entonces, efectivamente,
como dice nuestra colega Marta, poder conocer el género en el que vamos a trabajar, porque eventualmente si escribimos otra cosa distinta del género, pues quizás nos descabecen o nos descalifiquen. Sí, el texto está muy bonito, pero no se corresponde con el concurso en sí mismo. Entonces, esa debe ser una de las características. La jornada del día de hoy, entonces, lo vamos a dedicar un poco a conocer el guante en el que vamos a meter la mano, y lo vamos a hacer es a partir del guante de otro que metió la mano en su propio guante. Unas de las afirmaciones que están aquí quizás nos comiencen a conducir acerca de cuál es la característica de ese texto que vamos a abordar. Y en el día de hoy lo vamos a abordar, en principio, desde la lectura de varios ejemplos, para que a partir de ello podamos inferir las características de este género textual y poder ver cómo nosotros nos podemos mover en él, cómo podríamos nosotros elaborar nuestras propias estrategias para producir algo que también sea, digamos, no solamente un enunciado a los propósitos del concurso, sino que también nos satisfaga en la medida en que es un trabajo de reflexión y de indagación sobre nosotros mismos. Hay 3 textos que están allí que podrían o tienen la intención de ser más o menos como provocadores y buscar aquello que la autobiografía puede significar, de manera así como muy general. Gabriel García Márquez nos dice: la vida no es lo que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Ese es el epígrafe que aparece en su famosa autobiografía, Vivir para contarla, de Gabriel García Márquez, que no necesita mayor y ninguna presentación porque todos nosotros la conocemos. Si ustedes ven en ese epígrafe, los epígrafes son unos paratextos que suelen iluminar el texto que les sigue, ya nos está dando todo un panorama de lo que significa para él la autobiografía, qué debe ser, de dónde debe ser y cuáles son las características de ella. Una de las primeras cosas paradójicas de esa frase es que nos niega que la autobiografía sea la vida que uno vivió. Y ahí ya hay un elemento paradójico. La vida no es la que uno vivió. Y si no es la vida que uno vivió, y si el relato autobiográfico debe encargarse de la vida que uno vivió, entonces, ¿qué está ocurriendo allí? ¿Quién me soluciona esa paradoja, ese enigma que nos plantea García Márquez en su epígrafe, que parece como una especie de haiku porque tiene 3 afirmaciones allí, y que en el primero nos plantea el problema, la paradoja? ¿Quién quiere abordar? El día de hoy vamos a hacer una reflexión. Bueno, sí. Yo diría que es porque en realidad pues uno puede haber vivido algo, pero por ejemplo cuando uno es bebé, uno no se acuerda de lo que uno vive, entonces pues sí hace parte de la vida de uno, pero uno cómo va a escribir, uno cómo va a relatar algo de lo que uno no se acuerda. Entonces la vida más allá de lo que uno se acuerda, como el pasado, como cuando uno dice que el pasado es lo que puede como tirar a definirlo a uno. Entonces para uno poder relatar algo, pues uno se tiene que acordar de ello, ya sea preguntando por otros lados o de la memoria de uno, pero yo diría que es por eso. Ya. ¿Quién más quiere hacer un aporte? Porque lo que nos están diciendo en este momento, la niña que nos plantea, es que de alguna manera es aquello que yo no recuerdo, en tanto que no lo recuerdo, no lo puedo contar. Pero pareciera que la frase amplía a todo momento. Es decir, incluso aquello que yo recuerdo, que es lo que uno ha vivido, esa no es la biografía de uno. Profe, sí. No sé si de pronto, pues, es que con lo que mi compañera poniéndome a pensar, por ejemplo, pasa uno de que, por ejemplo, usted no ha nacido,
pero hay fotos, hay momentos, entonces le dicen como que, ve, mira que el día que yo me enteré que te estaba esperando, ese día pasó yo no sé qué cosa en la casa, y le cuentan, y parece que ser que ese hecho fue significante, más allá del hecho de que está el hecho de que usted ya viene en camino. Entonces Ajá. hay cosas que pasan de cierta manera antes de que uno nace, se lo cuenten y de cierta manera se relacionan con la vida de uno. Que cuando uno era bebé que hizo tal y tal cosa, que por ejemplo el hecho de que lo bañaban a uno y le tomaban fotos desnudos. Hay Ujú, anécdotas sobre eso y uno de cierta manera uno no se acuerda, pero uno ve las fotos, ve las evidencias, le cuenta a los demás familiares y uno sabe que vivió eso. Entonces de cierta manera, pues no sé, ujú. eso sí también de cierta manera uno puede contar. Muy bien. Ok. Digamos que hemos avanzado en ese extenso poema hasta la segunda parte. De alguna forma, entonces, lo que uno recuerda se convierte en material para ser contado. Pero García Márquez nos dice dos cosas. La vida no es lo que uno vivió, sino la que uno recuerda. Y nos añade otra. ¿Y cómo la recuerda para contarla? ¿Qué pasaría en esa tercera parte? ¿Qué proceso nos Pues está indicando Gabriel García Márquez? yo pensaría que pasa que pues hay diferentes versiones de historias en la vida. Por ejemplo, yo puedo recordar el paseo de ayer y lo puedo recordar como algo alegre, pero para alguien no fue nada alegre porque le recordó a alguien o estaba pasando por un mal momento. Entonces, diferentes sentimientos dan diferentes perspectivas a un recuerdo. Ujú, ujú. Bien, ¿quién más? Otro pequeño aporte para Mm, continuar. Yo, buenos días. Yo Hola. considero que ahí él se refiere a algo no tan subjetivo. Yo creo que cuando él habla de la que uno recuerda, está hablando más de la esencia de lo que uno es en sí y en lo que se está convirtiendo cada día. Entonces, uno vive de los recuerdos que impactaron. Por ejemplo, de mi parte, de niña, yo recuerdo, no recuerdo todo, pero sí recuerdo algunas cosas que me impactaron a mí como tal. Entonces, yo creo que el tema de los recuerdos ahí y de lo que uno recuerda para contar va más en lo que impactó a uno o le impactó a uno la esencia en lo que uno se está convirtiendo y en lo que uno es hoy día. Ujú. Quiere decir que uno hace una especie de selección de todos los momentos vividos, aquellos que más lo han impactado, que han tenido una mayor significación, y precisamente por ser los más importantes son aquellos que se merecen ser contados, porque alguien puede optar por lo contrario, decir, bueno, voy a romper esa norma de creer que solamente los recuerdos más importantes o más significativos o más puntuales de mi vida son los que merecen ser contados y por el contrario me voy a dedicar a aquellos recuerdos o eventos que son los más pobres, los más simples, los más olvidados. Un poco me voy a ir por la marginalidad de mí mismo, tratando precisamente como no la tengo tan presente, como no son tan importantes, volverlos a resignificar. Esa podría ser también otra opción. O sea que toda nuestra vida que está dispuesta allí, en el escenario de nuestra memoria, de nuestra nostalgia, de nuestra valoración, está dispuesta para ser tocada nuevamente. Y lo que García Márquez lo que nos dice de alguna forma es que la que nosotros contamos, la vida que nosotros contamos, que consignamos en un texto de carácter escrito, en realidad ya es otra vida, no es la que vivimos en esencia. ¿Y por qué? Porque ha pasado por el lenguaje. Y al pasar por el lenguaje es otra cosa, es un nuevo signo que se ha distanciado de la vida real, pragmática, concreta, y se la ha recreado de alguna forma. Como quien dice, nosotros mismos nos construimos, nosotros mismos forjamos nuestra vida. Y eso puede servir para varias cosas. Eventualmente, si supongamos yo soy un personaje muy importante y quiero reconstruir mi vida y quiero olvidar mi pasado en el que haya tenido algunas cosas oscuras o tenebrosas, pues simplemente yo la que recuerdo
y cómo escribo esos recuerdos, olvidándolos, solapándolos o negándolos, puedo construir también otra imagen de mí mismo, ¿no? Entonces, miren la potencia de un pequeño texto, un epígrafo que está allí, que le dice al lector, mire, usted lo que se va a encontrar en las siguientes 400 páginas es esto que está aquí. Ese es ese es el mapa, esa es mi estrategia, ese es mi principio. Y continúe y usted verá más o menos como si me cree o no me cree aquello. Pasemos a esta otra pequeña afirmación que simplemente está dispuesta allí. La autobiografía es, si lo miramos bien y en esencia, un género geriátrico. Pues, hola, buenos días. Emma. Pues la verdad es que para mí, bueno, si le ponemos como algún significado a la palabra geriátrico, geriátrico es como, para mí, algo ya de edad, algo pues que ya tiene edad. Entonces, si decimos que la autobiografía es, si lo miramos bien, una esencia, un género geriátrico. Lo que pasa es que la autobiografía, como ya varios han comentado, es como, un relato de algo, de eventos que han pasado. Entonces, ¿por qué digo que es un género geriátrico? Porque va a llegar un momento en que, que vamos a contar cosas que ya han pasado, que ya pues están viejas para nosotros, pero que igual tienen relevancia en nuestra vida y hacen parte de nuestra esencia y de nuestro vivir, porque dicen que cuando el recuerdo es vivir, y cuando uno hace una autobiografía son de esos recuerdos que te han dejado la vida y que son muy relevantes para ti, que hacen parte de tu esencia, que te han marcado. Sí. ¿Quién más quiere? Lo que nos están diciendo en este momento es que aquí lo geriátrico está referido es a los hechos que aun cuando yo sea joven, pero que ya han pasado, son viejos para mí. Hay un distanciamiento, hay una valoración de ese tiempo que es muy relativo, ¿sí? Para una persona mayor, digamos, eso es apenas ha ocurrido, a ti te ocurrió eso hace poquito, pero para la persona en particular, 2, 3 años, para quien tiene 15, 16, quizás sea la diferencia de pasar de la niñez a la adolescencia, y eso es un largo tiempo, casi una eternidad, mientras que para otros puede ser apenas que es un soplo la vida, como dice el tango. Pero ¿qué más quiere decir, digamos eso? Porque es provocadora también, y de alguna forma nos está poniendo un límite, y es contradictorio con lo que nosotros queremos hacer en este concurso que es situado, que es para jóvenes. Bueno, yo intentaré una aproximación. El texto como todo texto que se abre a diferentes connotaciones, lo que nos estaría diciendo es que la autobiografía en realidad, quienes solo lo deberían escribir, deberían ser los viejos. Es decir, es un género que se debería abordar en la senectud, teniendo en cuenta que esa palabra nos ubica temporalmente después de los años, entre los años 60 en adelante, 60, 70 en adelante, a lo que alcance un ser humano a vivir. Y más o menos lo que nos está diciendo es que una vida en realidad no merecería ser contada antes de esa época, porque muchas de las cosas que hemos vivido quizás no adquieran una mayor significación. Ahora bien, eso puede ser cierto para ciertos personajes demasiado importantes de la vida, históricos, de los que se espera que en un futuro realicen un montón de cosas y luego nos cuenten su vida más o menos como tratada. Y en ese sentido, entonces, la autobiografía viene a ser también como una especie de testamento. Se está escribiendo casi que con un paso en la tumba, la mano en la vida, el último soplo de vida, dedicándolo para escribir, para dejar constancia de aquello. Muchos de los escritores famosos que vamos a tener como referencia, efectivamente escribieron su autobiografía cuando consideraron que, por su prestancia social, estética, social o de cualquier otra índole, creían que era digno hacer público aquellos elementos de su vida que quizás se habían ido saliendo a la luz pública poco a poco al ser sujetos públicos, pero que solamente ellos tenían el candadito de su diario vivir. Ahora bien,
hay algunos que efectivamente incluso la biografía, los últimos momentos de su biografía lo escribieron ya casi muriendo. Ese es el caso, por ejemplo, de Pablo Neruda. Pablo Neruda había terminado de escribir su obra Confieso que he vivido, del que vamos a leer unos textos ahora, y ya estaba en imprenta la obra cuando ocurrió un hecho del que ustedes quizás tengan noción, que fue la toma del gobierno por parte de Pinochet, y comenzó a matar a un montón de gente, de jóvenes y demás, y lo persiguieron al poeta. De eso derivó una enfermedad al corazón del poeta y estuvo en el hospital. Y él pidió desde el hospital que por favor pararan las imprentas, porque él quería añadir a esa biografía la última parte de lo que había sido ese momento terrible para la sociedad. ¿Por qué? Porque era la primera vez que en Chile y en el mundo una revolución de carácter socialista, de corte comunista, se podía hacer a través de las elecciones. Todas las otras revoluciones anteriores habían sido a través de las armas. Este era un proyecto totalmente nuevo y distinto, y lo habían logrado hacer con Allende. El mismo Pablo Neruda iba a ser candidato a la presidencia, y pide en ese momento entonces casi que escribir. Un poco para poner en esos términos. La otra frase dice: la autobiografía es egocéntrica y también extensa. Dura toda una vida. ¿Se conecta con la anterior? Sí. ¿Y qué nuevo elemento le añade, digamos, a esa caracterización que estamos haciendo un poco de la autobiografía? Excéntrica. O sea, porque la autobiografía es del yo, auto. Y Ujú. pues uno nunca va a terminar de escribir una autobiografía hasta que esté en su lecho de muerte. Pues técnicamente es todo lo que uno ha vivido y lo que quiere contar. Yo una vez escuché una frase que decía que escribir es contar la vida de uno sin las partes aburridas, y yo creo que la autobiografía es eso. Ajá. Pero como decíamos ahora, ¿qué tal si nos proponemos escribir esa vida de las cosas aburridas? Un poco de manera irónica, también para aburrir al otro. Es muy probable que las cosas que nosotros consideremos de nuestra propia vida aburrida, eventualmente para lo otro sea una revelación, ¿ya? Entonces esa también podría ser otra opción. Ahora bien, si resumimos un poco esto sobre la esencia de la autobiografía, que la biografía es un género geriátrico, es decir, que solamente los viejos deberían escribirlo y en esa medida dura toda la vida. Si uno no es lo que recuerda, sino todas esas cosas, nos está poniendo como un punto lejano en el tiempo, y uno diría, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí para escribir nuestra biografía? Nosotros que somos jóvenes, que ni siquiera hemos llegado a los 30 años, que apenas estamos pasando a los 20 y algunos quizás no. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Precisamente de lo que se trata es eso, de que ubiquemos el contexto en el que nos estamos moviendo, que es un concurso, y vamos a hacer un ejercicio de recoger nuestra propia vida, hacer un inventario de lo que nosotros tenemos y poder plantearlo desde una perspectiva totalmente distinta. Es decir, nos planteamos como si, y de hecho, hasta este momento, hoy es el último día de nuestra vida, hasta este momento. Solo que esos nos la renuevan de manera continua, y esperemos que nos la renueven, se las renueven a ustedes por muchos años, y en esa forma estaríamos en deuda, porque lo que vamos a vivir mañana pasado no quedará en el texto que queremos contar. Pero como también tenemos otra característica del relato para este concurso, y es que sea breve, entonces eso nos permitirá poder tener un diferencial, un momento, un instante, una instantánea de nuestra vida, porque tenemos que resolver eso también por las otras características del texto del concurso, que son 5 páginas y no más de 5 páginas. Eso nos exige entonces un proceso de selección riguroso, de condensación en el lenguaje y de un trabajo también
de belleza sobre el lenguaje, que es otra de las características del contexto del concurso, que tenga unos elementos de carácter literario. Bien, para mirar eso, pensemos en esto siguiente que quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es el interés de la jornada del día de hoy? Mirar algunos textos en los que podemos ver precisamente eso. Cómo un momento de la vida se escoge, cómo se lo trata literariamente y cómo se lo distribuye también. Porque si bien la vida es un solo texto completo, eso también tiene capítulos y subcapítulos. Y aun cuando la vida puede durar 80 años, este sujeto, por ejemplo, Neruda, en uno de estos textos que vamos a leer, coge lo que le ocurrió en un par de horas quizás, o en una noche de un día a otro día, y eso se vuelve ampliamente significativo. De Pablo Neruda, de Confieso que he vivido, este primer texto que se llama Infancia y Poesía. Eso nos está poniendo ya en situación de cómo el poeta recupera su niñez y cómo esa niñez está marcada, digamos, por el signo de la poesía. El otro texto que leeré será cuando él nos cuenta la anécdota de su primer poema y qué pasó con ese primer poema. Y otro tercero que veremos será una vez en que Pablo Neruda tuvo una relación amorosa que cayó así de súbito. Tanto que es joven, entonces miren esos tres grandes momentos. Uno, el de la nostalgia a la niñez, la otra, el de la poesía, y el otro de ese sentir vital del ser humano relacionado con el deseo, relacionado con el sexo, relacionado con el mundo carnal del sujeto. Estos textos son más o menos breves, duran unas 2-3 páginas, que es también lo que quiero que miren, cómo se puede condensar en esas 3 páginas un elemento de la vida en general, recogido en un texto breve, para que ustedes también puedan hacer lo mismo. Comenzaré por decir, sobre los días y años de mi infancia, que mi único personaje inolvidable fue la lluvia. La gran lluvia austral que cae como una catarata del polo, desde los cielos del Cabo de Hornos hasta la frontera. En esa frontera o far west de mi patria, nacía la vida, a la tierra, a la poesía y a la lluvia. Por mucho que he caminado, me parece que se ha perdido ese arte de llover que se ejercía como un poder terrible y sutil en mi Araucanía natal. Llovía meses enteros, años enteros. La lluvia caía en hilos como largas agujas de vidrio que se rompían en los techos o llegaban en olas transparentes contra las ventanas, y cada casa era una nave que difícilmente llegaba a puerto en aquel océano de invierno. Esta lluvia fría del sur de América no tiene las rachas impulsivas de la lluvia caliente que cae como un látigo y pasa dejando el cielo azul. Por el contrario, la lluvia austral tiene paciencia y continúa sin término cayendo desde el cielo gris. Frente a mi casa, la calle se convirtió en un inmenso mar de lodo. A través de la lluvia veo por la ventana que una carreta se ha empantanado en medio de la calle. Un campesino con manta de castilla negra hostiga a los bueyes que no pueden ver más entre la lluvia y el mar. Quiero ir haciendo pequeños comentarios en esta lectura porque si ustedes ven, el poeta ya se ha focalizado en otro tiempo. Los 3 primeros párrafos comienzan desde un distanciamiento temporal, ¿ya? Y dice que por allá la lluvia hace tiempo, etcétera, etcétera, contrasta la lluvia, hace un juego bello de metáforas entre la lluvia como si fuera un mar y la casa como si fuera una nave, y de pronto abandona esa temporal y ya él está allá presente, frente a mi casa. La calle se convirtió en un inmenso mar a través de la lluvia veo, ya en un presente, yo estoy allí. Soy ese niño nuevamente que está allá, no el sujeto que está contándonos, que hemos de suponer tiene más de 50 años. Veo por la ventana que una carretera se ha empantanado, etcétera, etcétera.
Por las veredas, pisando en una piedra y en otra, contra frío y lluvia, andábamos hacia el colegio. Los paraguas se los llevaba el viento, los impermeables eran caros, los guantes no me gustaban, los zapatos se empapaban. Siempre recordaré los calcetines mojados junto al brasero y muchos zapatos echando vapor como pequeñas locomotoras. Luego venían las inundaciones que se llevaban las poblaciones donde vivía la gente más pobre junto al río. También la tierra se sacudía temblorosa. Otras veces en la cordillera asomaba un penacho de luz terrible. El volcán Laima despertaba. ¿Quién me quiere ayudar prestándome su voz y devolviéndosela a Pablo Neruda leyendo lo que sigue? Les había mostrado que como no lo vimos, esto es lo que vamos leyendo. Miren, este es el libro de Confieso que he vivido, de Pablo Neruda. El texto se llama Infancia y Poesía, es el primer texto que aparece en esto. Y estábamos diciendo que está refiriéndose en relación con la lluvia y demás. Entonces vamos por aquí. ¿Quién quiere continuar esta lectura? Profe, yo quiero continuar. Listo, sigue. Temuco es una ciudad pionera, de esas ciudades sin pasado, pero con ferreterías. Como los indios no saben leer, las ferreterías ostentan sus notables emblemas en las calles. Un inmenso serrucho, una olla gigantesca, un candado ciclopeo, una cuchara antártica, más allá de las zapaterías, una bota colosal. Si Temuco era la avanzada de la vida chilena en los territorios del sur de Chile, esto significaba una larga historia de sangre. Al empuje de los conquistadores españoles, después de 300 años de lucha, los araucanos se replegaron hacia aquellas regiones frías. Pero los chilenos continuaron lo que se llamó la pacificación de la Araucanía, es decir, la continuación de una guerra sangre y fuego, para desposeer a nuestros compatriotas de sus tierras. Contra los indios, todas las armas se usaron con generosidad. El disparo de carabina, el incendio de sus chozas, y luego, en forma más paternal, se empleó la ley y el alcohol. El abogado se hizo también especialista en el despojo de sus campos, el juez los condenó cuando protestaron, el sacerdote los amenazó con el fuego eterno, y, por fin, el aguardiente consumó el aniquilante de una raza soberbia, cuyas proezas, valentía y belleza dejó grabadas en estrofas de hierro y de jaspe, don Alonso de Ercilla en su Araucana. Muy bien. Podemos dejar allí para ver solamente el tono de lo que hemos visto. Si ustedes ven, en tanto que el proyecto de autobiografía de Pablo Neruda es todo un libro, entonces comienza contando algunas cosas, pero lo particular de esto es que no solamente comienza contando sus cosas íntimas, pero poco a poco, si ustedes ven, comienza a ampliar, a abrirse a un plano general. Acojamos esa metáfora que nos regala la cinematografía, un gran plano general, donde comienza ya a tocar entonces elementos no solamente geográficos, sino también de carácter social e incluso históricos, y a plantear también en su discurso no solamente las nostalgias de la niñez, sino también a plantear cuestiones de carácter político. Claro, como tiene todo el tiempo para contar otras cosas, entonces se puede dar ese lujo. En un texto como el que ustedes escribirían, es bueno tener también ese contexto, pero no ampliar tanto el ángulo de tal manera que esas referencias que no obedecen un poco a los propósitos puntuales de este concurso se nos robe la mayoría del texto. Pero sí es bueno ir ampliando, una pequeña guiño al lector que nos ubique. Como por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera que mi hijo quisiera contar su biografía. Y entonces mi hijo, por ejemplo, nació en el mismo momento en el que el Palacio de Justicia estaba siendo tomado por el ejército a sangre y fuego. Entonces, una relación de ese evento daría para todo un libro, obviamente, muchos libros. Pero ponerlo allí como de relieve, que mientras estaban haciendo este mundo allá en el otro lado, se estaba haciendo esa toma, es decir, otros estaban yéndose de esta vida mientras uno estaba viniendo, ese contraste que queda allí como una sugerencia, como una provocación, nos puede servir. Es decir, ese contexto externo
nos ayudaría mucho. Entonces después él viene, cuenta cómo era su padre, dónde era, después cómo su madre murió muy joven y una nana lo recogió y él lo sigue llevando y demás, en un pueblo lejanísimo, frío, lluvioso, y allí entonces se hace él a la poesía. Veamos este otro texto que viene más acá. Esto lo pueden leer, está en internet. Yo les puedo enviar estos textos también para que ustedes, por ejemplo, miremos este de aquí, esta otra parte, saltemos, seamos como liebres que saltemos. Frente a mi casa vivían dos muchachas que de continuo me lanzaban miradas que me ruborizaban. Lo que yo tenía de tímido y de silencioso lo tenían ellas de precoces y diabólicas. Esa vez, parado en la puerta de mi casa, trataba de no mirarlas. Tenían en sus manos algo que me fascinaba. Me acerqué con cautela y me mostraron un nido de pájaro silvestre, tejido con musgo y plumillas, que guardaba en su interior unos maravillosos huevecillos de color turquesa. Cuando fui a tomarlo, una de ellas me dijo que primero debían hurgar en mis ropas. Temblé de terror y me escabullí rápidamente, perseguido por las jóvenes ninfas que enarbolaban el incitante tesoro. En la persecución entré por un callejón hacia el local deshabitado de una panadería de piedra de mi padre, de propiedad de mi padre. Los asaltantes lograron alcanzarme y comenzaron a despojarme de mis pantalones cuando por el corredor se oyeron los pasos de mi padre. Allí terminó el nido. Los maravillosos huevecillos quedaron rotos en la panadería, adornada, mientras, debajo del mostrador, asaltado y asaltantes, conteníamos la respiración. Hay un bello texto que él cuenta de cómo encontró un pájaro y se le muere en las manos. Ese pequeño fragmento de vida, esa relación entre la vida y la muerte, la niñez, un pájaro, yo y otro, es también muy bello. Mi primer poema, dado que Pablo Neruda es un poeta, uno de los mayores alturas de la poesía en español de todos los tiempos, Premio Nobel de Literatura de 1971, entonces es importante ese encuentro con su primer poema. Y miren cómo comienza, como cualquiera de nosotros comenzaríamos a contar una historia particular, un fragmento, llamémosle una anécdota, una diferencial, un delta de nuestra vida. Ahora voy a contarles alguna historia de pájaros. En el lago Budi perseguían a los cisnes con ferocidad. Se acercaban a ellos sigilosamente en los botes y luego, rápido, remaban. Los cisnes, como los albatros, emprenden difícilmente el vuelo. Deben correr patinando sobre el agua. Levantan con dificultad sus grandes alas. Los alcanzan y a garrotazos terminaban con ellos. Me trajeron un cisne medio muerto. Era una de esas maravillosas aves que no he vuelto a ver en el mundo, el cisne cuello negro. Una nave de nieve con el esbelto cuello como metido en una estrecha media de seda negra, el pico anaranjado y los ojos rojos. Noten cómo al describir algún objeto, alguna cosa, el poeta, y ese es un recurso literario que deben escoger, se encuentra, busca muy a propósito una metáfora, una analogía, un símil para embellecer aquello que se está diciendo, ¿ya? Por ejemplo, aquí cuando dice, como metido en una estrecha media de seda. Pudo haber dicho otra cosa, una nave de nieve, ¿ya? No tiene nada que ver el animal en sí mismo como una nave de nieve, salvo lo blanco que pueda ser. Esto fue cerca al mar, en Puerto Saavedra, Imperial del Sur. Me lo entregaron casi muerto. Bañé sus heridas y le empujé pedacitos de pan y de pescado a la garganta. Todo lo devolvía. Sin embargo, fue reponiéndose de sus lastimaduras. Comenzó a comprender que yo era su amigo.
y yo comencé a comprender que la nostalgia lo mataba. Entonces, cargando el pesado pájaro en mis brazos por las calles, lo llevaba al río. Él nadaba un poco cerca de mí. Yo quería que pescara y le indicaba las piedrecitas del fondo, las arenas por donde se deslizaban los plateados peces del sur, pero él miraba con ojos tristes la distancia. Así cada día, por más de 20, lo llevé al río y lo traje a mi casa. El cisne era casi tan grande como yo. Una tarde estuvo más ensimismado, nadó cerca de mí, pero no se distrajo con las musarañas con que yo quería enseñarle de nuevo a pescar. Se estuvo muy quieto y lo tomé de nuevo en brazos para llevármelo a casa. Entonces, cuando lo tenía a la altura de mi pecho, sentí que se desenrollaba una cinta. Algo como un brazo negro me rozaba la cara. Era su largo y ondulante cuello que caía. Así comprendí que los cisnes no cantan cuando mueren. ¿Les parece hermoso ese relato, chicos? ¿Qué sentimientos se avivan en ustedes al escuchar un texto como ese? Comentemos un poquito. Pues a mí me conmovió mucho la inocencia de él con el animal, puesto que muchos nos podemos relacionar con experiencias que hemos tenido con otros animales donde tal vez no hacen lo que uno quiere, pero uno sí los sigue como queriendo y los quiere como volver propios. Uh-huh. Este era un pájaro que se estaba muriendo y Pablo Neruda lo que hacía cuando niño era tratar de salvarle la vida, de devolverlo. Era un pájaro que, acuérdense de lo que dice al principio, esos albatros los perseguían, les daban duro y como no podían vivir, los cogían para venderlos o lo que sea. Uno de ellos se salvó, digamos, de esa cacería y llega a manos de Pablo Neruda y Pablo Neruda quiere recomponer ese hecho que otro humano ha hecho. Y sin embargo se le muere, como cuando cogemos un perrito de la calle o un pajarito que aparece en nuestro jardín, y eso se convierte en algo significativo, porque más que hablar del pajarito es hablar de algo mucho más trascendental, que es la vida. Bueno, pero este pequeño texto de acá tenía que hablar era de su primer poema, ¿ya? Entonces miren cómo continúa, que eso es como la antesala para poder hablar de lo que viene. Qué soledad la de un pequeño niño poeta vestido de negro en la frontera espaciosa y terrible. La vida y los libros poco a poco me van dejando entrever misterios abrumadores. La lectura, ojo. No puedo olvidarme de lo que leí anoche. La fruta del pan salvó a Sandokan y a sus compañeros en una lejana Malasia. No me gusta Buffalo Bill porque mata a los indios, pero qué buen corredor de caballo, qué hermosas las praderas y las tiendas cónicas de los Pieles Rojas. Muchas veces me han preguntado cuándo escribí mi primer poema, cuándo nació en mí la poesía. Trataré de recordarlo. Y comienza. Muy atrás en mi infancia y habiendo apenas aprendido a escribir, sentí una vez una intensa emoción y tracé unas cuantas palabras semi-rimadas, pero extrañas a mí, diferentes del lenguaje diario. Ojo, miren, diferentes del lenguaje diario. Las puse en limpio en un papel, preso de una ansiedad profunda, de un sentimiento hasta entonces desconocido, especie de angustia y de tristeza. Era un poema dedicado a mi madre, es decir, a la que conocí por tal, a la angelical madrastra cuya suave sombra protegió toda mi infancia. No a la madre biológica, sino a quien después lo crió, porque recordemos, tal como lo dije, la madre de Pablo Neruda murió al nacer. Completamente incapaz de juzgar mi primera producción, se la llevé a mis padres. Ellos estaban en el comedor, sumergidos en una de esas conversaciones en voz baja que dividen más que un río el mundo de los niños y el de los adultos. Les alargué el papel con las líneas, tembloroso aún con la primera visita de la inspiración. Mi padre distraídamente lo tomó en sus manos, distraídamente lo leyó, distraídamente me lo devolvió, diciéndome: ¿de dónde lo copiaste? Y siguió conversando en voz baja con mi madre de sus importantes y remotos asuntos.
Me parece recordar que así nació mi primer poema y que así recibí la primera muestra distraída de la crítica literaria. Ese hecho breve que está allí es altamente significativo para comprender el asunto de la relación entre el poeta, su obra, el lector, la crítica, todo un sistema que es significativo para él. Terminemos esta aproximación y leamos algunos aspectos aquí de otro momento de la vida que también hace parte de la esencia de lo que nosotros somos, como nuestro primer amor, nuestro primer beso, etcétera, nuestro primer hallazgo del otro, distinto de mí, me descentro de mí mismo, me descentro de mis padres, me doy a otro mundo. Llegué al campamento de los Hernández antes del mediodía, fresco y alegre. Mi cabalgata solitaria por los caminos desiertos, el descanso del sueño, todo eso fulgía en mi taciturna juventud. Ya es un joven, ya no es un niño. La trilla del trigo, de la avena, de la cebada se hacía a una yegua. Miren que todavía ese ámbito de lo rural, un poco como del campo, de ese Chile distante de las grandes ciudades, está allí presente y a toda hora él lo está poniendo como parte del escenario en el que se mueve. Había un sol espléndido y el aire era un diamante silvestre que hacía brillar las montañas. La trilla es una fiesta de oro, la paja amarilla se acumula en montañas doradas, todo es actividad y bullicio, sacos que corren y se llenan, mujeres que cocinan, caballos que se desbocan, perros que ladran, niños que a cada instante hay que librar como si fueran frutos de la paja de las patas de los caballos. Los Hernández eran una tribu singular. Los hombres despeinados y sin afeitarse, en mangas de camisa y con revólver al cinto, estaban casi siempre pringados de aceite, de polvo, de cereal, de barro, mojados hasta los huesos por la lluvia. Padres, hijos, sobrinos, primos, eran todos de la misma catadura. Permanecían horas enteras ocupados debajo de un motor, encima de un techo, trepados en una máquina trilladora. Nunca conversaban. De todo hablaban en broma, salvo cuando se peleaban. Para pelear eran unas trombas marinas, arrasaban con lo que se les ponía delante. Eran también los primeros en los asados de res, a pleno campo, en el vino tinto y en las guitarras plañideras. Eran hombres de la frontera, la gente que a mí me gustaba. Yo, estudiantil y pálido, me sentía disminuido junto a aquellos bárbaros activos y ellos, no sé por qué, me trataban con cierta delicadeza que en general no tenían para nadie. Y quiero avanzar acá un poquito como al momento. Llega el momento entonces en que se tiene que acostar y él se va a un lugar de esos galpones donde va a dormir. Y dice, yo me quedé mucho tiempo tendido de espaldas, con los ojos abiertos, la cara y los brazos cubiertos por la paja. La noche era clara, fría y penetrante. No había luna, pero las estrellas parecían recién mojadas por la lluvia y sobre el sueño ciego de todos los demás, solamente para mí titilaban en el regazo del cielo. Luego me quedé dormido. Desperté de pronto porque algo se aproximaba a mí. Un cuerpo desconocido se movía debajo de la paja y se acercaba al mío. Tuve miedo. Ese algo se arrimaba lentamente. Sentía quebrarse las briznas de paja aplastadas por la forma desconocida que avanzaba. Todo mi cuerpo estaba en alerta, esperando. Tal vez debía levantarme o gritar. Me quedé inmóvil. Oí una respiración muy cercana a mi cabeza. Miren otro elemento que está aquí que quiero que lo señalen desde el punto de vista del tratamiento del lenguaje. Si se quiere generar tensión en algo que se va a contar, miren cómo las frases son breves, ya casi que periodísticas. Luego me quedé dormido, punto. Tuve miedo, punto. Ese algo se arrimaba lentamente, punto. No siempre es bueno eso, porque si no uno se cansa, pero allí que si se quiere generar angustia, se puede poner por dos vías. Una,
dosificar la información o simplemente también darla como de un golpe, casi que desenfrenado, para generar como si uno estuviese corriendo, como si quisiera correr, ¿ya? Tal vez debía levantarme y gritar. Me quedé inmóvil. Oí una respiración muy cercana a mi cabeza. De pronto, avanzó una mano sobre mí, una mano grande, trabajadora, pero una mano de mujer. Me recorrió la frente, los ojos, todo el rostro con dulzura. Luego una boca ávida se pegó a la mía y sentí a lo largo de todo mi cuerpo hasta mis pies un cuerpo de mujer que se apretaba conmigo. Poco a poco mi temor se cambió en placer intenso. Mi mano recorrió una cabellera con trenzas, una frente lisa, unos ojos de párpados cerrados, suaves como amapola. Mi mano siguió buscando y toqué dos senos grandes y firmes, unas anchas caderas, unas redondas nalgas, unas piernas que se entrelazaban, y hundí los dedos en un pubis como musgo de las montañas. Ni una palabra salía ni salió de aquella boca anónima. Cuán difícil es hacer el amor sin causar ruido en una montaña de paja, perforada por 7 u 8 hombres más, hombres dormidos que por nada del mundo deben ser despertados. Mas lo cierto es que todo puede hacerse, aunque cueste infinito cuidado. Algo más tarde, también la desconocida se quedó bruscamente dormida junto a mí y yo, afiebrado por aquella situación, comencé a aterrorizarme. Pronto amanecería, pensaba, y los primeros trabajadores encontrarían a la mujer desnuda en la era. La era es el lugar donde se acumula la paja, tendida junto a mí. Pero también yo me quedé dormido. Al despertar, extendí la mano sobresaltado y solo encontré un hueco tibio, su tibia ausencia. Pronto, un pájaro empezó a cantar y luego la selva entera se llenó de gorjeos. Sonó un pitazo de motor y los hombres y mujeres comenzaron a transitar y afanarse junto a la era y sus trabajos. El nuevo día de la trilla se iniciaba. Al mediodía, almorzábamos reunidos alrededor de unas largas tablas, la mesa larga. Yo miraba de soslayo mientras comía, buscando entre las mujeres la que pudiera haber sido la visitante nocturna. Pero unas eran demasiado viejas, otras demasiado flacas, muchas eran jovencitas delgadas como sardinas, y yo buscaba una mujer compacta, de buenos pechos y trenzas largas. De repente, entró una señora que traía un trozo de asado para su marido, uno de los Hernández. Esta sí que podía ser. Al contemplarla, yo, desde el otro extremo de la mesa, creí notar que aquella hermosa mujer de grandes trenzas me miraba con una mirada rápida y me sonreía con una pequeñísima sonrisa. Y me pareció que esa sonrisa se hacía más grande y más profunda. Se abría dentro de mi cuerpo. Podemos ver en este relato que no se soluciona el enigma de quién es y nos lo deja sugerido. Y esa sugerencia es la que provoca un placer estético inmenso. No se nos tiene que decir quién ha sido, como en la novela policíaca, quién es el muerto o algo por el estilo, ¿no? Impresiones, chicos, sobre esto que está aquí, y digamos que terminamos esta parte con Pablo Neruda, y quisiera compartirles, para que vayamos terminando, bueno, hay muchas autobiografías que yo quisiera compartirles y demás, pero no alcanzaría, no nos alcanzaría el tiempo, y quiero que por favor leamos este texto de Gabriel García Márquez, de su obra Vivir para contarla. Y como les decía, el epígrafe que adorna todo el texto es esta: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y comienza con uno. Uno puede comenzar desde el momento en que quiera el texto. Si bien una biografía debería dar cuenta de manera cronológica, porque así experimentamos los seres humanos la vida, la vivimos de manera de un suceso a otro, puesto que la biografía no es nuestra vida como la dice, sino como la recordamos, la podemos recordar en el orden que quisiéramos, y contarla también
de la manera que quisiéramos. Y entonces, nuestro amigo Gabriel García Márquez no nos comienza desde su niñez como Pablo Neruda, sino de un momento que fue fundamental para él y que tiene una relación profunda, que era la casa donde él vivía en... se me va el nombre del lugar donde nació García Márquez. Aracataca. Perfecto. Él está con su madre fuera de ese pueblo. Y entonces comienza así. Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado a Barranquilla esa mañana desde el pueblo distante donde vivía la familia y no tenía la menor idea de cómo encontrarme. Preguntando por aquí, por allá, entre los conocidos, le indicaron que me buscara en la librería Mundo o en los cafés vecinos, donde iba 2 veces al día a conversar con mis amigos escritores. El que se lo dijo le advirtió: vaya con cuidado porque son locos de remate. Llegó a las 12 en punto. Se abrió paso con su andar ligero por entre las mesas de libros en exhibición. Se me plantó enfrente mirándome a los ojos con una sonrisa pícara de sus mejores días y antes que yo pudiera reaccionar me dijo: soy tu madre. Algo había cambiado en ella. Me impidió reconocerla a primera vista. Tenía 45 años. Sumando sus 11 partos, había pasado casi 10 años encinta y por lo menos otros tantos amamantando a sus hijos. Había encanecido por completo antes de tiempo. Los ojos se le veían más grandes y atónitos detrás de sus primeros lentes bifocales. Y guardaba un luto cerrado y serio con la muerte de su madre. Pero conservaba todavía su belleza romana de su retrato de bodas, ahora dignificada por una aurora otoñal. Antes de nada, aún antes de abrazarme, me dijo con su estilo ceremonial de costumbre: vengo a pedirte el favor de que me acompañes a vender la casa. No tuvo que decirme cuál ni dónde, porque para nosotros solo existía una en el mundo: la vieja casa de los abuelos en Aracataca, donde tuve la buena suerte de nacer y donde no volví a vivir después de los 8 años. Acababa de abandonar la Facultad de Derecho al cabo de 6 semestres, dedicados más que nada a leer lo que me cayera en las manos y recitar de memoria la poesía irrepetible del siglo de oro español. Había leído ya traducidos y en ediciones prestadas todos los libros que me habían bastado para emprender la técnica de novelar y había publicado 6 cuentos en suplementos periódicos que merecieron el entusiasmo de mis amigos y la atención de algunos críticos. Iba a cumplir 23 años el mes siguiente. Era ya infractor del servicio militar y veterano de 2 plenorragias. Y me fumaba cada día, sin premoniciones, 60 cigarrillos de tabaco bárbaro. Alternaba a mis socios entre Barranquilla y Cartagena de Indias, en la costa caribe de Colombia, sobreviviendo a cuerpo de rey con lo que me pagaban con mis notas del Heraldo, que era casi menos que nada. Y dormía lo mejor acompañado posible donde me sorprendiera la noche. Como si no fuera bastante la incertidumbre sobre mis pretensiones y el caos de mi vida, un grupo de amigos inseparables nos disponíamos a publicar una revista temeraria y sin recursos que Alfonso Fuenmayor planeaba desde hace 3 años. ¿Qué más podía hacer? Y de allí para allá, nuestro premio Nobel nos relata todo el viaje que hacen para llegar a Macondo, se me va otra vez el nombre. Aracataca. Aracataca, su pueblo natal. Si decimos Macondo no nos estaríamos casi que equivocando. Entonces, para llegar a Aracataca, ver esa casa, porque esa casa es fundamental porque allí surge también 100 años de soledad. De hecho, 100 años de soledad antes se iba a llamar era La Casa, pero después él cambia el nombre de su novela y transcurre en esa casa de Aracataca. Allí es la casa donde viven los Buendía, más o menos. Por eso él comienza por ese instante que debe llevarlo
precisamente a contar la historia de los 8 años que vivió allí, que no vivía con sus padres, sino que vivía con su abuelo. Y esa relación con el abuelo es importante para ser contada por él. Bien, chicos, creo que ha transcurrido ya la hora que teníamos programado, pero me gustaría que alguno de ustedes, que sirva para todos como una especie de eco de conclusión, de qué cosas podríamos sacar de beneficio a partir de la experiencia de estas lecturas, como inferir qué elementos debemos tener en cuenta para dedicarnos a nuestro trabajo, que es posible que ya lo hayan acompañado, que ya lo hayan comenzado a hacer y que lo puedan ir mejorando. ¿Quién quiere regalarnos esas reflexiones que nos sirvan a todos como conclusión? ¿Alguien nos quiere regalar? Bueno, pues para mí, en conclusión, según las lecturas también que hicimos, es que pues hay que hacerlo con involucrar cierta parte de los sentimientos, porque si en la autobiografía no expresas con sentimiento lo que has vivido, pues no se va a notar como realmente la esencia que la autobiografía debe hacer. Además de eso, como que evaluar los diferentes momentos que has vivido, porque pues nunca se para de vivir, siempre se sigue viviendo y eso no es algo de que se acaba, sino que pues intentar plasmar un momento importante de la manera más pues sencilla y concreta posible también. Muy bien, ¿quién más? En relación con los recursos literarios, hay una anécdota, nosotros la vivimos, nosotros la conocemos, el lenguaje cotidiano puede dar cuenta de eso, así como contamos qué nos pasó en la universidad o qué hicimos la vez pasada que nos fuimos a un paseo o a una finca, pero no es eso, porque cualquier hecho puede ser contado que nosotros queremos. Entonces, debemos sobre eso unos recursos literarios, apropiarnos poco de ellos. Entonces, ¿cómo se puede evidenciar eso en las lecturas que hemos realizado? Ya nos han resaltado efectivamente el hecho de, primero, cualquier anécdota, o como dice Cortázar, cualquier elemento, por muy insignificante que parezca de la vida, que sea anodino, tonto para cualquiera, es susceptible de ser resignificado. Pero esa resignificación de un hecho que ha sido dado, que se puede datar, que ha habido testigos incluso sobre ese hecho, como por ejemplo, cuando aprendí a montar bicicleta, hay gente que se recordará, que todavía se burlará de lo que nos pasó, pero ese hecho yo lo puedo transformar, porque como dice García Márquez, no es lo que viví, sino cómo la recuerdo y cómo la escribo. Y allí hay un elemento. Para terminar, chicos, quisiera que para la próxima charlita que vamos a tener, donde nos vamos a meter ahora sí como a la estructura de una autobiografía, qué elementos debemos tener en cuenta y demás, a partir de lo que nosotros hemos aquí al menos leído y que vamos a inferir. Por favor, lean esta pequeña carta, ustedes la buscan, tómenle un pantallazo y la buscan en internet con estas palabras que están aquí, ¿ya? Se llama Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Como son muchas cartas, me interesa es esta carta en particular, que es la más importante y es la que nos va a dar guía para poder escribir algunas cosas. Entonces esta que está fechada, hay un joven, voy a contar el contexto, hay un joven que le escribe a Rainer Maria Rilke, que es uno de los poetas más importantes europeos, ¿ya? Y él cuenta aquí cómo un día le envía a ese maestro uno de sus poemas para que el poeta se los comente. ¿Listo? Se los comenta. Miren que él escribe esta nota, esta carta, esta memoria, Franz, en 1929, y él dice que en 1902, es decir, hace 27 años, le ocurrió más o menos esa anécdota. Eso no nos interesa mucho. Lo que nos interesa es cuando el poeta le responde en 1903, el 17 de febrero de 1903.
como ustedes pueden ver, las cartas se demoraban un poquito, no es como ahora que uno ni siquiera las está terminando y ya el otro las está leyendo. Y él, en esta carta que es paradigmática para todo joven que quiere escribir cualquier cosa, ¿sí? se convierte en un hito, eso es un clásico. Todo escritor alguna vez lo lee, debe leer esta carta, ¿ya? Que tiene 1, 2 páginas, quizás 3, miren hasta aquí, 2 páginas, ¿ya? Y ahí está toda una sabiduría, toda una enseñanza, toda una metodología también para poder trabajar. Entonces, como tareita, vamos a leer para la próxima, traemos leído eso, ¿vale? Me habría gustado haberla leído de manera comentada aquí con ustedes, pero el tiempo no nos alcanza. No sé si hay alguna otra pregunta de ustedes, chicos, de mis colegas. ¿Hay alguna inquietud? Y si no, entonces nos veríamos el próximo día lunes. ¿Hay alguna inquietud final? ¿El próximo viernes o el próximo lunes, profe? El próximo lunes. Creo que la programación está el lunes. Sí, ¿cierto? es el próximo lunes. Sí, el próximo lunes. Las sesiones serían el lunes y el viernes de la otra semana. Exacto, exacto. ¿Ya? Y me gustaría también que algunos de ustedes que ya ha comenzado su texto autobiográfico, también lo pudiéramos en concreto, disponerlo allí, leerlo, mirarlo, alguna cosa por el estilo, para meternos ya, digamos, de una manera mucho más pragmática sobre el texto mismo. El tiempo no nos alcanzaría para hacer un taller propiamente como de escritura. El propósito de estos encuentros es que sirva de estímulo para la escritura y dar unos elementos de contexto que eventualmente podríamos servir, de manera que los propósitos son más bien muy humildes, ¿no? No tienen la fuerza de un taller de escritura que necesitaría mucho más tiempo. Muchas gracias entonces para todos. A usted, profesor, muchísimas gracias por compartirnos en esta sesión los recursos que van a poder ayudarnos a pulir las producciones que se hayan realizado hasta el momento. Invitar a los estudiantes a conectarnos nuevamente el día lunes a las 10 y bueno, seguir conversando con el profesor Jarrín y aprovechando toda su experiencia. Gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.